Muy buenas amigos de YouTube, yo soy Mario y esto es Stelato Home Studio. En este video aprenderemos a hacer una miniatura para YouTube con un programa de código abierto fácil de usar como lo es GIMP. Lo primero que haremos será crear una nueva imagen. Es muy fácil de usar. Pondremos la resolución indicada que nos da el mismo YouTube, 1280 por 720. El resto lo dejamos como está, le damos a aceptar. Excelente. Se nos aparece el cuadro de la imagen con la resolución. De este lado lo podemos achicar o agrandar a nuestro antojo para comodidad. De este lado izquierdo están las herramientas. No le vamos a dar profundidad porque esto es un curso rápido para hacer las miniaturas de YouTube con un software libre. Entonces, aquí están las herramientas. La de seleccionar, la más importante es esta herramienta de donde están las transformaciones, que si rotar, escalar. Le damos clic derecho y seleccionamos lo que queremos. Las más importantes son rotar y redimensionar, ¿verdad? Aquí podríamos cargar una imagen si queremos, pero yo voy a usar un degradado. Aquí tenemos las diferentes clases de degradados. Vamos a elegir el color el primer color del degradado. Elegiremos uno rojo porque esto es para YouTube, o el que ustedes quieran. En el segundo elegiremos yo digo con un azulito más claro, ¿verdad? Como este. Muy bien. Nos situamos arriba a la izquierda del recuadro de la imagen. Aquí están las diferentes clases de degradado que encontramos predefinidas. También podremos crear las nuestras, pero eso lo veremos después. O si alguien deja en los comentarios que quiere aprender a hacerlo, pues haré un video de esto. Entonces, ahora sí, nos situamos arriba del recuadro y jalamos ese pequeño hilito y se nos creará el degradado. Así de fácil es. Estamos listos. De una vez se aplica. Entonces, muy fácil. Cambiamos la herramienta de selección. Le vamos a mover. Esto es para que siempre se quede en las capas, pues. Que mueva las capas. Porque si ponemos en escoger una capa guía, lo que se va a mover para otro lado y tendremos que darle control Z por si la embarramos en algún momento. Muy bien, ahora abriremos nuestra imagen. Por ejemplo, yo voy a poner mi imagen, mi foto que tengo sin fondo. Le vamos a abrir y buscamos ahí, nos sale ya yo tengo la carpeta del proyecto ahí porque antes estaba ya en la carpeta. Si no la buscamos normalmente como buscamos cualquier carpeta en Windows o en Linux. Seleccionamos GIMP y aquí está la carpeta del proyecto, de este proyecto de la miniatura. Elijo la imagen. Aquí no se ve muy bien porque mi monitor no es tan grande, apto para la resolución, y en otra pestaña, o sea en otro documento, se abre la nueva imagen. Pues lo que hacemos es seleccionarlo todo, ¿verdad? Vemos cómo están las lineecitas alrededor de todo el documento y lo copiamos. Nos vamos al documento de nuestra miniatura y le damos a pegar. Es muy fácil, yo diría que es muchísimo más fácil que Photoshop. Y ni hablar de los programas nuevos, esto que lo que hacen es invadir. Esto lo cerramos, descartamos los cambios y simplemente se cierra.
yo diría que es mucho más fácil y por lo menos nos calamos la publicidad de estos programas nuevos que están saliendo. Le damos clic derecho a la herramienta y buscamos redimensionar, que es la de escalar. Es muy fácil también. Aquí como está muy grande, le bajamos la resolución para encontrar los punteros y ahí está. De una vez. Y lo que hacemos es, si pisamos la tecla Shift, al igual que con Photoshop, la redimensionamos. Si lo ponemos en el cuadrito del medio, la arrastramos al sitio que queremos. Aquí redimensionamos un poco más, hasta el tamaño que queramos, la movemos del centro y cuando queramos escalar. Y ya está listo. Ahora muy importante, vayamos otra vez a la herramienta de mover. Muy bien. Por este lado estamos bien. Muy sencillo, muy sencillo. Vamos otra vez a abrir. Buscamos otra imagen que queramos. Por ejemplo, esta imagen de Jim, del logo de Jim. Vamos a aceptar. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos que con la otra imagen. ¿Verdad? En esta ocasión la redimensiono en el mismo documento donde la abrí. No importa, simplemente no la guardamos. Este más o menos el tamaño para que llegue allá fino al otro documento. Le damos a escalar y lo mismo. Seleccionamos todo, seleccionar todo, editar, copiar. Vamos al otro documento y pegamos. Automáticamente se crea una nueva capa, ¿verdad? Ponemos nuestra imagen donde queramos. Yo lo voy a bajar un poquito, cerramos esto también. Descartamos los cambios para no enchavar la imagen. Y yo le voy a dejar la opacidad. Primero la agrandamos. Con la herramienta redimensionar, recuerden es clic derecho y hay varias opciones como para rotar. Que ya la veremos ahorita. Le damos a escalar ahora. Ahora le damos a mover. Si la queremos mover de su sitio. Y vamos a bajarle la opacidad porque después vamos a ponerle títulos. Los títulos, el encabezado, nuestra descripción de nuestro video. Y más o menos ahí me parece. Y clic derecho. Calamos un poco más. Todo esto a su gusto, señores. Otra vez. Lo ponemos en su sitio. Ahora utilizamos la herramienta de texto. Ampliamos un poco para ver. La A es la herramienta de texto. Aquí están los diferentes textos que tenemos en las diferentes fuentes que tenemos en el sistema. Elegimos la que queremos. Aquí también tenemos el tamaño. Elijamos el color de las letras. Me parece que blanco sería adecuado. Y le damos a aceptar. Simplemente ponemos el cursor en el medio, el tamaño, lo centramos y texto dinámico, una caja dinámica para que así la podemos redimensionar a nuestro gusto después de escrito todo. Ya ponemos esto, yo tengo el texto aquí copiado.
de lo que quiero. Copiamos y control V. Control V, pegar. Con estas paticas que están a los lados los podemos redimensionar la caja, como les dije. Un poco más pequeña. Aquí tenemos con la herramienta de selección, movemos la caja del texto. Vean que la capa es una capa de texto y tiene que estar seleccionada. Le volvemos a dar a la A de texto y aquí se nos abre otra parte para activar la caja y la bajamos. La redimensionamos a nuestro gusto. Vamos a la herramienta de selección rápidamente. Escalamos un poco. Con la herramienta redimensionar, recuerden clic derecho y eligen la herramienta que quieran. Desde el centro la ponemos donde deseamos también. Ahora clic derecho y vamos a rotarlo con la herramienta rotar, ¿verdad? Y entonces aquí simplemente pulsamos en la esquina y le damos vuelta. Recuerden, es la herramienta rotar. Le damos a rotar. Todo bello. Centramos todo como queramos. Ponerlo un poquito más arriba para que los ojitos dejen ver. Más o menos así. Más o menos así. Y ahora vamos a insertar otra pequeña imagen. En este caso busquemos la imagen de Shotcut, me parece bien, que es el programa principal que estamos usando para editar nuestros videos gratis para YouTube, porque la verdad es que está saliendo muy caro los programas de pago como son Sony Vegas, Adobe, Adobe Premiere y por ejemplo DaVinci es gratis. Bueno, su versión gratis es excelente, pero es demasiado pesado, demasiado complejo y yo creo que hay que tratar de hacerlos rápido los videos, que queden bien y dedicarse más a la creatividad de los videos para YouTube, no pasarse horas y horas editando, no es la idea. Bien, redimensionamos la imagen, vemos que se creó otra capa con esta imagen. La redimensionamos, la ubicamos donde queramos. Calamos. Vamos a bajarle un poco la opacidad también. La ponemos abajo. Hacemos clic sobre la capa que queramos y la ponemos debajo de la del texto para que se pueda leer. Casi lo mismo que en Photoshop. La capa de arriba tapa la de abajo y así.
Usamos la herramienta mover. Y la ubicamos. Ok, buscamos otra imagen. En esta ocasión vamos a buscar la de subtítulos. ¿Dónde está? Subtitle Edit. Subtitle Edit. Ese programa lo utilizaremos para hacer los subtítulos en varios idiomas para que el alcance de nuestro video sea mayor. Excelente programa. En los próximos videos los estaré mostrando cómo hacer los subtítulos para por lo menos cuatro idiomas. Todo gratis y rápidamente para dedicar nuestro tiempo a la creatividad del video, que es lo más importante. La misma operación, seleccionamos todo, copiamos, vamos al otro documento que nos interesa y pegamos. Mencionamos un poco, nos movemos a donde queremos, calamos, rotamos. Recuerden que hay que agarrarlo de las esquinitas, aplicamos la rotación, bajamos la capa. Muy bien, queda debajo del texto, bajamos la opacidad y todo fino. Ahí ustedes van arreglándolo como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Bueno amigos, y así va esta serie de tutoriales para aprender a editar videos para YouTube como un pro. Espero que les sea de utilidad cualquier pregunta que tengan. Aquí vamos aprendiendo todos en el avance de este mini curso. Pues aquí vamos a guardar guardar el documento como un documento de formato nativo de GIMP, que tiene esa extensión XCF, y después pues exportaremos nuestra imagen como PNG, que es la que vamos a usar para subir a YouTube como miniatura. Bueno, dejen sus comentarios, no olviden suscribirse, ¿verdad? Denle la campanita, un like, unos seguidores, no estaría mal. Y pues que los disfruten. Esto es Estelato Home Studio, amigos. Y en los próximos videos haremos transiciones en Shotcut. Utilizaremos Subtitle Edit para crear los subtítulos. Haremos las transiciones y mucho más. Y hasta la próxima.